Buenos días, tardes o noches, compañeros y profesora, según estén viendo esta exposición. Mi equipo conformado por Itza, Adrián, Lua, Israel y yo, Pamela, hablaremos acerca de la deficiencia mental o como se le conoce ahora en la nueva clasificación de los manuales diagnósticos como discapacidad intelectual. Comenzaré esta exposición hablando acerca del concepto de discapacidad intelectual, seguido de otros 12 que consideré yo son importantes en este tema y esperando que les sirvan para enriquecer sus glosarios. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, que se han aprendido y se practican por las personas en su vida cotidiana, restringiendo la participación comunitaria y en estrecha relación con las condiciones de los diferentes contextos en que se desenvuelve la persona. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años y su diagnóstico, pronóstico e intervención son diferentes a los que se realizan para la discapacidad mental y la discapacidad psicosocial. Otro de los conceptos que yo consideré importante en este tema es la accesibilidad, que es la combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las comunicaciones. El siguiente es ajustes razonables. Este está ligado al de accesibilidad, sin embargo que sus modificaciones y adaptaciones necesarias tienen que ver más con compensar alguna deficiencia que le impida a la persona con discapacidad o alguna limitante el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por ejemplo, efectuar adaptaciones en la organización de un ambiente de trabajo o un establecimiento docente a fin de eliminar los obstáculos que le impidan a una persona con discapacidad participar en una actividad o recibir servicios en igualdad de condiciones con los demás. El siguiente concepto es alumno con necesidades educativas especiales. Es aquel o aquella que presenta un desempeño escolar significativamente distinto en relación con sus compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorporen a su proceso educativo mayores y o distintos recursos con el fin de lograr su participación y aprendizaje, y también para que alcance los propósitos educativos. Estos recursos pueden ser profesionales, de otras instancias gubernamentales o particulares, o del personal de educación especial, eh, así también como recursos materiales, que viene siendo el mobiliario específico, prótesis y material didáctico, arquitectónicos, como las rampas, aumento de dimensión de puertas y los baños adaptados. Y los recursos curriculares, que son las adecuaciones en la metodología, contenidos, propósitos y evaluación. Las necesidades educativas especiales que presenta el alumno pueden ser temporales o permanentes y estar asociadas o no a una discapacidad o aptitudes sobresalientes. El siguiente concepto es capacidad cognitiva. Las personas contamos con una serie de capacidades como son la motora o la cognitiva. Las capacidades cognitivas son la percepción, la atención, el razonamiento, la abstracción, la memoria, el lenguaje, los procesos de orientación y la praxia, es decir, son aquellas que más relacionadas están con nuestras capacidades cerebrales. Esta capacidad cognitiva es una de las limitantes significativas de la discapacidad intelectual. El siguiente concepto es deficiencia, que son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida.
Continuamos con discapacidad. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Otro de los conceptos importantes dentro de este tema es la educación especial, que es el servicio educativo destinado para los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales, con mayor prioridad a los que tienen discapacidad o a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atienden a los estudiantes de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social. Y estos servicios educativos em, ponen más en práctica los conceptos que les mencionaba anteriormente, que es la accesibilidad y los ajustes razonables. El siguiente concepto es educación inclusiva. La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos y que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas, incluso también de las familias. Entorno físico accesible también es uno de los conceptos que yo consideré importante dentro del tema de discapacidad intelectual. Un entorno físico accesible beneficia a todo el mundo y no solamente a las personas con discapacidad. Según la Convención, declara que deben adoptarse medidas para eliminar los obstáculos y barreras que obstaculizan las instalaciones internas y externas, entre ellas las escuelas, los centros médicos y los lugares de trabajo. Esto comprende no solamente los edificios, sino también los senderos, los bordillos del pavimento y los obstáculos que bloquean la circulación. El siguiente es igualdad de oportunidades. Es un proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios que facilitan a las personas con discapacidad una integración, convivencia y participación con las mismas oportunidades y posibilidades que el resto de la población. Seguimos con el siguiente concepto, que es limitaciones en la actividad. Son dificultades que un individuo puede tener en el desempeño o realización de actividades. Estas dificultades las puede tener una persona con discapacidad intelectual debido a sus limitaciones cognitivas y sus conductas adaptativas. La etiología. Estos trastornos se aparecen de forma precoz durante el desarrollo del individuo, y esto incluso puede ser en un periodo peri o postnatal, y tiene múltiples causas. Algunas de las causas que ocurren antes de la concepción o durante, que generalmente son con un carácter genético, son los trastornos hereditarios como enfermedad de Tay-Sachs, neurofibromatosis, hipotiroidismo y fenilcetonuria. Anomalías cromosómicas, y estas pueden ser variaciones en la secuencia o en el número de copias de uno o más genes. Trastornos cromosómicos como el síndrome de Down y síndrome de cromosoma X frágil, entre otras. Algunas causas pueden producirse durante el embarazo y algunas son el déficit grave en la nutrición de la mamá, infecciones como por el virus de inmunodeficiencia humano, virus de herpes simple
y algunos de sus primos, como lo son el citomegalovirus. Este virus lo presentan bastantes mamíferos y puede no ser fatal o dañino para los adultos, pero en las crías o en los bebés, pues, toxoplasmosis y la rubiola. También puede ser que la madre ingiera sustancias tóxicas como el alcohol, el plomo o el mercurio. También puede ocurrir por el uso de fármacos no prescritos por un médico. Y preeclampsia y nacimientos múltiples, como cuando nacen gemelos, trillizos, etcétera, etcétera. Algunas causas que pueden producirse después del nacimiento, o durante el nacimiento, más bien dicho, puede ocurrir por la falta de oxígeno, esto es la hipoxia, o que el bebé sea prematuro. Y algunas de estas causas que ya ocurren después del nacer pueden ser por infecciones en el encéfalo, como lo son la meningitis y la encefalitis, o trastornos desmielinizantes y los trastornos convulsivos. Estos hacen que ciertas partes del tejido mueran. También puede ocurrir por un traumatismo craneoencefálico grave y un déficit en la nutrición del menor. También puede ocurrir por abandono emocional muy grave o aislamiento social muy grave, por maltrato psicológico, verbal o físico. También puede ocurrir porque el pequeño ingiera sustancias tóxicas como el plomo y el mercurio, o que el pequeño presente algunos tumores cerebrales, y ya que los tratamientos son extirpar, pues puede ocurrir que se dañe alguna parte del cerebro. También es importante remarcar que es más común en los varones. El pronóstico. Dado que la discapacidad intelectual, en ella coexisten algunos problemas orgánicos, incluso sociales, estos hacen que reduzcan la esperanza de vida en estas personas. Estos trastornos que les digo son algunos, como pueden ocurrir problemas en el metabolismo, e incluso en su conducta pueden ser muy irritables y pueden tener una desregularización en su estado de ánimo. Esto ocasiona que no sea muy fácil para ellos adaptarse a un medio social y de manera general pues disminuye su esperanza de vida. Nos dice igual, o sin embargo, que en las personas en las que este trastorno es presentado con una gravedad leve, puede ocurrir que ellos tengan incluso una escolarización casi normal y de cierta manera igual un estilo de vida normal o pleno, y pueden incluso ser empleados con éxito en trabajo, en cualquier apoyo que sea adecuado. Obviamente todos estos trabajos y esta escolarización que les menciono es con la atención que se debe y de manera que se traten todas las dificultades, que se cubran esas dificultades que ellos pueden presentar. Continuando con los tipos de discapacidad intelectual, podemos encontrar dentro del DSM-5 4 tipos, los cuales también se conocen como niveles de gravedad de este diagnóstico. El primero es leve, sigue por lo que es moderado, grave y profundo. Cada uno de estos cuentan con una nomenclatura, las cuales corresponden según el DSM-5 o el CIE-10. El primer nivel o el primer tipo, que es leve, tiene una clasificación de un 317 según el DSM, y según el CIE-10 tiene una nomenclatura de como un F70, también lo podemos identificar como un F70, y dice que las personas que se encuentran o que tienen un diagnóstico dentro de este nivel poseen un coeficiente intelectual de entre el 50 y el 70, una calificación entre el 50 y el 70 de coeficiente intelectual. Cada uno de estos se describen bajo 3 dominios, que es el dominio conceptual, el dominio social y el dominio práctico. El dominio conceptual corresponde principalmente a lo que son actividades académicas o algo más concreto, como lo que son aptitudes
académicas, vaya la redundancia, y el social corresponde a lo que es la interacción con las otras personas, mientras que el práctico va pues principalmente a cómo se pueden desarrollar ellos mismos como personas autónomas, si es que el nivel o el grado lo permite. Dentro del nivel que corresponde al grado leve, podemos encontrar que la dificultad dentro del dominio conceptual pues va principalmente a lo que son aptitudes académicas, las cuales corresponden pues precisamente a lectura, escritura y demás. Las personas que cuentan con este diagnóstico logran adaptarse y logran adquirir estas aptitudes, sin embargo el proceso de aprendizaje es muy lento. De igual manera, cuando se diagnostica, principalmente en las primeras etapas de desarrollo, los niños no se logra ver a grandes rasgos esta discapacidad. Sin embargo, donde son más notables es en la edad adulta, que pues ya se tiene como un rezago a los procesos que las otras personas pues ya hacen uso amplio, ¿no? Respecto a lo que a una característica dentro de los 4 niveles es el grado de ayuda que necesitan. Vamos a identificar que una persona con un diagnóstico leve necesita muy poca ayuda de terceros, tiene una buena comunicación social, logra entablar relaciones e incluso pues vaya lo que son amistades, ¿no? Y también pueden llegar a ser funcionales laboralmente, pero pues necesitan un seguimiento no tan estricto o riguroso como lo que son los niveles que le continúan. De igual manera, sus capacidades poseen o se describen con alteraciones de pensamiento abstracto respecto a la función ejecutiva, lo que es planificación, la definición de estrategias, prioridades y la flexibilidad cognitiva, que comúnmente lo podemos encontrar pues como en la vida diaria o en la vida cotidiana. De igual manera, en el aspecto social sí son funcionales, sí se pueden llegar a establecer, sin embargo pues no cuentan como con esta capacidad quizá un tanto innata que las personas sin este diagnóstico tienen. Respecto al último dominio, que es el práctico, pues las tareas complejas son apoyadas por sus tutores o los adultos más cercanos a ellos, ¿no? O las personas con las que se encuentren. Respecto a lo que es el segundo tipo, que corresponde a lo que es el nivel moderado, se encuentra con una nomenclatura respecto al DSM como un 318 y bajo el CIE-10 es un F71. Se dice que las personas que están diagnosticadas en este nivel poseen un coeficiente intelectual menor a 50. Y de la misma manera, su funcionalidad aquí comienza a depender un poco más de los terceros que lo apoyan y que lo están auxiliando en sus deberes de la vida cotidiana, por así decirlo. Las actividades conceptuales son notablemente retrasadas respecto a que, en comparación a lo que son las personas que lo rodean, y pues aquí ya se comienza a tener una diferencia respecto a los aprendizajes, cómo se van adquiriendo y también cómo se van a desarrollar, porque aquí ya se tiene como un estancamiento en la adquisición de esas habilidades. Todo este proceso se lleva lentamente, se encarga, deben de tener un andamiaje, pues digamos que de un 40% de las actividades que realizan en su día. Sin embargo, un punto a rescatar dentro de estas personas es que son capaces de hacerse responsables de la higiene personal, de llegarse a preparar de comer, de hacer actividades un tanto generales que procuren su propia persona. En el aspecto social llegan también a establecer relaciones, incluso mencionan que es más probable que una persona con un diagnóstico de gravedad en el nivel moderado llegue a entablar relaciones emocionales a lo que es la primera clasificación, que es un nivel leve. Respecto al siguiente, que es el grave, con una nomenclatura del DSM-5 con un 318.1 y un CIE-10 con un F72 y con un coeficiente de entre 20 a 35. Las personas que tienen este diagnóstico ya necesitan estrictamente la guía de una persona, de sus tutores o sus familias, y también nos menciona que ya se les dificulta bastante establecer relaciones, sin embargo sigue siendo posible acorde a sus habilidades. Aquí rescatan un punto que me parece bastante importante, en el cual nos mencionan que a pesar de que se cuenta con una discapacidad intelectual, depende mucho del síndrome que se va a estar diagnosticando para que pues estos grados de funcionalidad o de gravedad puedan aplicarse ampliamente.
Aquí ya los cuidadores son los que proporcionan un grado notable de ayuda para la resolución de problemas durante toda la vida y en esta ya lo que son procesos conceptuales pues ya se ven bastante afectados y también dice que las personas que ya tienen este diagnóstico utilizan el lenguaje como que es indispensable, pero sin embargo se utiliza como un método de explicación, ya no de comunicación, ya no es como de podemos entablar una conversación en la cual tú me des información, yo logre procesarla y emitir una respuesta, sino que en estos ya es como de ok, solamente voy a utilizar el lenguaje para poder comunicarme contigo, pero en la parte de explicarte qué es lo que necesito y cuáles son pues mis necesidades respecto a lo básico de mi persona. También nos dice que pueden llegar a apoyar en las actividades diarias siempre y cuando lo que es la actividad motora se lo permita, ya que también otro punto rescatable de esto es que las personas que llegan a tener o que se encuentran dentro de este nivel de gravedad llegan a tener ciertos deterioros de la actividad motriz. Y pues vaya, en el social pues se encuentra el deterioro ya más notable y pues en las actividades de lo que son su propia persona ya necesitan bastante ayuda, como es la higiene personal, vestirse, bañarse, prepararse de comer y demás, y que se le tiene que ya proporcionar cierto cuidado, ¿no? Porque también pueden llegar a agredirse, sin embargo eso ya es como un tanto más de casos particulares. Y por último lo que es el profundo, con una nomenclatura en el TCM de un 318 y el CIE-10 de un F72. Se dice que las personas con este nivel de identificadas dentro de este nivel de gravedad cuentan con un coeficiente intelectual menor a 20. Entonces aquí lo que es el dominio conceptual ya está bastante deteriorado y ya cuentan con bastantes complicaciones. Y vaya, aquí ya dependen completamente de lo que es su cuidador, un tutor, familiares, demás. Y otra característica es que pues precisamente el lenguaje solo lo utilizan para para manifestar lo que son sus necesidades pues básicas, y de igual manera lo que es un dominio práctico ya sí puede llegar a identificar un comportamiento inadaptado en las personas que cuentan con estos niveles de gravedad. Ahora, para continuar con el tema de deficiencia mental, hablaremos sobre el diagnóstico, en el cual nos dice que los trastornos del neurodesarrollo normalmente se presentan en las primeras etapas del desarrollo. Como para tener una referencia, podemos hablar que antes de entrar a la educación primaria ya se tiene un posible diagnóstico. También es que se caracterizan por un déficit en el desarrollo que produce malestares dentro del área personal, social, académico y ocupacional. También se tiene un retraso en el alcance de los hitos esperados. Esto quiere decir que durante el desarrollo se van estableciendo hitos, los cuales semejan a las metas, y el sujeto no es posible de alcanzarlos porque tienen un retraso. El DSM-5 propone 3 criterios para poder llegar al diagnóstico de la deficiencia mental. El criterio A nos indica que existen deficiencias dentro de las funciones mentales generales, tales como el aprendizaje, la resolución de problemas, la planificación de eventos, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de las experiencias. Todo esto tiene que estar confirmado mediante la evaluación clínica, pruebas de inteligencia más que nada. El criterio B dice que existen deficiencias del comportamiento adaptativo. Esto es producto de un fracaso del cumplimiento de los estándares del desarrollo socioculturales y de la autonomía personal y la responsabilidad social. Esto quiere decir que sin un apoyo continuo, las deficiencias adaptativas se limitan el funcionamiento en una o más actividades dentro de la vida cotidiana, como es la comunicación, la participación social, en la vida independiente, y también esto afecta en múltiples entornos, tales como el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad. Por último tenemos el criterio C, que nos dice que el inicio de las deficiencias intelectuales tiene que ser durante el desarrollo, no puede ser después del desarrollo. Esto quiere decir que una persona de 25 años no puede ser diagnosticada con deficiencia mental si no fue diagnosticada en
en las primeras etapas de su desarrollo. Otro aspecto que menciona el DSM-5 es que hay que especificar la gravedad de la deficiencia mental, que va desde leve hasta profundo. Los leves son F70, el moderado es F71, el grave es F72 y el profundo F73. Estos tres gravedades giran alrededor de tres dominios, los cuales son el dominio práctico, el dominio social y el dominio conceptual. Entre más deteriorado esté este dominio, mayor será la gravedad de la deficiencia mental. Para llegar a un buen diagnóstico debemos de emplear una buena batería de instrumentos, las cuales tienen que ir desde las capacidades mentales hasta las habilidades sociales, pasando por también las habilidades motrices y todo esto para tener una completa diagnóstico. El tipo de pruebas que nos pueden ayudar pueden ser la de funciones ejecutivas, que nos pueden ayudar para la discriminación entre lo que está haciendo y lo que debería estar haciendo de acuerdo a la edad que corresponde. También para evaluar la maduración podemos emplear Coppins y Bender, el FDH de Coppins. El WISH nos puede ayudar para la inteligencia y para colocarlo en un IQ para ver si está obviamente por debajo del IQ esperado. Y el apoyo de un neurólogo, el cual también va a aplicar diferentes pruebas para dar resultados de IQ. Para un posible tratamiento hay que recordar que no existe cura para ningún trastorno y mucho menos para estos que son del neurodesarrollo. Así como un obsesivo compulsivo no se va a curar, tampoco una persona con discapacidad intelectual se va a curar. Lo que hay que hacer es una estrategia consecutiva para la integración social. Esto va desde los niños hasta los adultos, en donde tenemos que hacer referencia a la participación y cooperación en una sociedad. A esto se le conoce como el principio de integración. Hoy en día existen muchas instituciones las cuales nos pueden ayudar para que el sujeto se adapte a una participación en la comunidad, y estas instituciones normalmente se dividen en diferentes periodos, así como no es lo mismo la educación que va a recibir un sujeto de 4 años a una de 18 años, ¿no? Por eso es que se hace la recomendación de esta segmentación. Para sujetos de 0 a 4 años deben acudir a centros de información, de asesoramiento y también en donde reciban una estimulación temprana. Ya entre los 3 a los 18 años, que corresponde a la etapa escolar, se deben acudir a centros educativos específicos en donde se dé educación especial, como lo hemos estado viendo en clase, los CANES, el CAM, el USAER y todos estos que nos pueden ayudar para la inserción al sujeto. Ya en la última etapa, me refiero a la etapa adulta, hay que ir a centros en donde existan talleres ocupacionales, centros de especialidad en el empleo y de ocio a tiempo libre para poder llevar al sujeto a una independencia y a una adaptación social. Un sujeto con deficiencia mental va a necesitar constantemente de servicios y de apoyos especializados que le faciliten el proceso de aprendizaje para que les abran las puertas en diferentes otros lugares dentro de la sociedad, así como también la influencia de los padres es de suma importancia, ya que son los cuidadores principales y son los que van a llevar a este sujeto a que tenga una futura independencia.